Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión del programa Diálogos que Transforman, organizada por el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural CCR. Hoy tendremos una conversación profunda y urgente, de la abolición al compromiso comunitario, una reflexión sobre el poder de la participación en los procesos de transformación social. Nos acompaña Rafael Funes Díaz, una voz que no solo inspira, sino transforma. Fundador y director de Simetría, plataforma dedicada a la formación, consultoría y diseño de programas de liderazgo estratégico para líderes sociales. Rafael ha tocado instituciones, comunidades y equipos en todo el país durante más de 40 años, integrando narrativa, arte, acción ética en cada proceso. Cuenta con estudios en 3 licenciaturas en Administración, Derecho y Filosofía y 2 maestrías, una en Salud Pública y otra en Doctrina Social Cristiana. Ha liderado organizaciones sociales facilitando procesos comunitarios y se ha mantenido como un activista ciudadano comprometido con la transformación ética. Hoy nos invita a mirar la historia no como pasado, sino como una posibilidad. Adelante, Rafael. Muchas gracias. Voy a permitirme presentarles ponerles mi presentación. Hoy vamos a hablar de la abolición al compromiso comunitario, el poder de la participación en procesos de transformación social. En pleno siglo XVIII, cuando el comercio de esclavos sostenía la economía británica y muchas voces lo consideraban inevitable, un grupo de ciudadanos encabezados por William Wilberforce y la llamada secta de Clapham inició una cruzada que parecía imposible: abolir ese sistema. Lo hicieron sin redes sociales, sin voto universal y en un parlamento dominado por intereses económicos. Su éxito radicó en una participación ciudadana inédita: campañas visuales, boicots al azúcar esclavista, recogida de firmas masivas y presión política sistemática. El movimiento abolicionista no solo derribó una ley injusta, redefinió la idea misma de ciudadanía y sentó las bases del activismo moderno. Esta experiencia histórica demuestra que cuando una comunidad se organiza, comprende su dolor y actúa con propósito, lo impensable se vuelve inevitable. Les propongo una travesía narrativa y metodológica que conecta uno de los movimientos ciudadanos más paradigmáticos de la historia moderna, la abolición del comercio de esclavos en el Imperio Británico, con los desafíos actuales de la participación comunitaria. Se plantea que la ciudadanía organizada, cuando actúa con convicción ética, persistencia política y procesos estructurados, puede transformar profundamente los sistemas sociales. El documento, esta exposición, cierra con una propuesta metodológica basada en el acompañamiento territorial, el discernimiento colectivo y una espiritualidad pública como motores del cambio social. Vamos a primero a plantear rápidamente cuál era el contexto del esclavismo en el Imperio Británico. A finales del siglo XVIII, el Imperio Británico era una potencia global que se beneficiaba
directamente de la trata transatlántica de personas. Millones de africanos eran capturados, transportados en condiciones inhumanas y vendidos como mercancías a las colonias del Caribe y América. Aunque otros países europeos y latinoamericanos comenzaban a restringir o abolir la esclavitud, Gran Bretaña mantenía el sistema como pilar económico, social y legal. Frente a esa estructura consolidada, la ciudadanía británica, movilizada, logró modificar la legislación en 1807, gracias a estrategias innovadoras de presión política y una ética colectiva que cuestionó el statu quo. ¿Cuáles fueron las herramientas de participación en el movimiento abolicionista? Bueno, el éxito de este movimiento radicó no solo en la convicción de sus líderes, sino en la forma en que organizaron su influencia. Algunas de las herramientas incluyeron campañas visuales, como el plano del navío Brooks, que evidenció gráficamente la brutalidad del comercio esclavista. Símbolos e identidad compartida. Medallas con la frase ¿acaso no soy un hombre y un hermano? Pregunta sencilla, pero devastadora, que fortalecieron el sentido de causa común. Movilización ciudadana. Más de 300,000 firmas reunidas sin tecnología digital y una campaña nacional de boicot al azúcar producido en las colonias esclavistas. Y persistencia legislativa. Más de 15 años de intentos parlamentarios sostenidos por William Wilberforce con el apoyo de intelectuales, clérigos y ciudadanos organizados. Así fue como una pequeña imprenta de George Yard. 12 hombres se reunieron en mayo de 1787 con un propósito que parecía utópico: acabar con el comercio británico de esclavos. Aquel grupo, que incluía a figuras como Thomas Clarkson, Granville Sharp, Henry Thornton, James Stephen, e inspirados por William Wilberforce, se conocería más adelante como la secta de Clapham. Eran reformistas, intelectuales, abogados y activistas que compartían una visión: que la fe debía traducirse en justicia social. No eran revolucionarios armados, sino ciudadanos convencidos de que la moral podía abrir grietas en los muros del poder. La secta de Clapham no solo fue un grupo de reflexión espiritual, sino una red de acción estratégica. Desde sus casas, iglesias y oficinas, tejieron una red sin precedentes. Por ejemplo, Thomas Clarkson recorrió más de 50,000 kilómetros a caballo por toda Inglaterra recolectando testimonios, objetos de tortura y pruebas documentales del horror esclavista. Granville Sharp, abogado tenaz, defendió en los tribunales a africanos liberados y sentó precedentes legales que desafiaban la legitimidad de la esclavitud en suelo británico. James Stephen, experto en legislación, redactó leyes que cerraban resquicios legales al comercio negro. Y Olaudah Equiano, un africano liberado, publicó su autobiografía, que se convirtió en éxito editorial y en una poderosa herramienta de sensibilización.
Pero lo verdaderamente revolucionario fue cómo este grupo y la ciudadanía que lo rodeaba reinventaron la presión política. En una época sin sufragio universal, sin partidos de masas, ni medios de comunicación modernos, utilizaron recursos hasta entonces inéditos. Campañas de firmas a gran escala, boicots económicos, uso estratégico de la imagen y el símbolo, y una narrativa emocional que conectaba con la conciencia del ciudadano común. El plano del barco Brooks, que mostraba a cientos de esclavos apilados como mercancía, se convirtió en una imagen viral de su tiempo. Las medallas con la frase ¿acaso no soy un hombre y un hermano?, circularon por todo el país como emblemas de una causa justa. Las mujeres, aunque excluidas del Parlamento, lideraron boicots al azúcar esclavista desde sus hogares, transformando la cocina en trinchera ética. Los ciudadanos comenzaron a firmar peticiones, no una ni 10, sino más de 300,000, enviadas al Parlamento a mano, organizadas en grupos, enviadas desde iglesias y comunidades. Las familias dejaron de consumir azúcar proveniente de las colonias esclavistas. Más de 400,000 personas decidieron que el sabor dulce no justificaba si se producía con sangre. Y todo eso sin internet, sin redes sociales, sin campañas digitales, solo con convicción, palabra y papel. Mientras tanto, Wilberforce regresaba al Parlamento año tras año. En 1789 pronunció su primer discurso contra la trata. Fue rechazado. Volvió en 1791. Rechazado. En 1792. Y otra vez en 1793, en 1797, en 1804, rechazado. Pero cada vez con más respaldo, cada vez con más ciudadanos atrás. La presión aumentaba, las calles hablaban, los púlpitos predicaban y las casas boicoteaban. En una sociedad donde el parlamento era sordo por privilegio, la ciudadanía se volvió un estruendo que no podía ignorarse. La secta de Clapham entendió que el poder no solo se disputa en los escaños, sino también en las conciencias. Por eso, su estrategia combinó lo espiritual con lo político, lo legal con lo simbólico, lo parlamentario con lo popular. Y así, en 1807, cuando el Parlamento finalmente aprobó la ley de abolición del comercio de esclavos, no fue solo una victoria legislativa, fue la consagración de una nueva forma de hacer política, desde abajo, desde lo colectivo, desde la convicción moral organizada. Bien, y ahora, ¿cuáles son los desafíos modernos de la participación ciudadana, de la participación política? La injusticia sigue presente, aunque con otros rostros. Hoy enfrentamos desafíos como la desigualdad estructural, la desinformación digital, la exclusión educativa o el deterioro ambiental. Frente a ellos, la participación ciudadana se ve debilitada por la desconfianza institucional,
la fragmentación social y la apatía política. Sin embargo, así como ayer se usaron los medios disponibles para agrietar un sistema opresor, hoy también se pueden activar procesos transformadores que reconecten a las personas con su capacidad de incidir. ¿Cuál es la propuesta metodológica que les quiero presentar? Una propuesta de acción local. Frente a estos desafíos, se propone una metodología territorial y ética, que parte del acompañamiento comunitario y se estructura a partir de tres momentos fundamentales. Primero, leer la realidad con profundidad. La transformación comienza cuando las comunidades reconocen sus heridas, nombran sus conflictos y recuperan sus fortalezas. No se trata de traer diagnósticos externos, sino de fomentar procesos de escucha y observación participativa. Preguntas clave en este momento son: ¿qué situaciones de injusticia vivimos? ¿Qué voces han sido ignoradas? ¿Qué signos de esperanza vemos en medio de nuestras dificultades? Discernir colectivamente el sentido de nuestra acción. Este momento integra el análisis ético, la memoria histórica y las convicciones espirituales o culturales. Es aquí donde los colectivos se preguntan: ¿qué principios queremos defender como comunidad? ¿Qué tipo de relaciones queremos construir entre ciudadanía e instituciones? ¿Qué nos dice nuestra espiritualidad o cosmovisión sobre el compromiso con los otros? Y, finalmente, actuar de forma corresponsable y sostenible. La acción no surge como reacción impulsiva, sino como fruto de un camino de conciencia. La metodología que les propongo invita a establecer acuerdos públicos, corresponsabilidades concretas, compromisos verificables. Se plantea: ¿qué pasos concretos podemos dar hoy desde nuestras capacidades? ¿Qué compromisos estamos dispuestos a asumir y a acompañar colectivamente? Esta metodología apuesta por procesos antes que eventos, por vínculos antes que trámites, por ciudadanía antes que clientelismo. Su fuerza radica en articular lo técnico con lo espiritual, lo colectivo con lo institucional, lo local con lo ético. Absolutamente. Con entusiasmo desbordante y la convicción de que el poder ciudadano es el motor más potente para la transformación social, me complace decirles que de la abolición al compromiso comunitario es la esencia misma del poder, como la fuerza latente de una comunidad para convertirse en una herramienta imparable para el cambio. El pulso del poder. Cuando la participación ciudadana abraza su capacidad transformadora. Amigos y agentes del cambio, hemos recorrido juntos una travesía asombrosa, desde las proezas de los abolicionistas en el siglo XVIII hasta la propuesta metodológica para nuestros desafíos contemporáneos. Hemos visto cómo la convicción ética y la persistencia política pueden mover montañas, pero ¿qué fue lo que realmente impulsó
a ese grupo de ciudadanos a lograr lo imposible, más allá de sus tácticas y su fe, comprendieron y abrazaron un concepto vital: el poder. Así nos adentraremos en el corazón de esta fuerza vital que reside en cada uno de nosotros y sobre todo en nuestras comunidades organizadas. Porque el cambio social no solo requiere voluntad, sino también la habilidad de hacer que las cosas pasen. ¿Qué es el poder? Con frecuencia, la palabra poder evoca imágenes de jerarquías, dominación o incluso corrupción. Pero es fundamental que despojemos este término de sus connotaciones negativas preestablecidas y lo redefinamos como una mirada fresca y empoderadora. La Real Academia de la Lengua define como poder como tener expedita la facultad o potencia de hacer algo, o la de influir o mandar para hacer algo. En esencia, el poder es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Es la chispa que convierte una visión en realidad. Lo crucial es entender que el poder en sí mismo no es bueno ni malo, es moralmente neutro. Su valor reside en el uso que se le da. Así como la misma energía que ilumina nuestras casas puede ser destructiva si se usa para el mal, el poder puede construir o destruir, sanar o herir, liberar o esclavizar. Si el poder es percibido como algo negativo, es porque muchas veces se usa para el mal, pero esa no es su única naturaleza. De hecho, la corrupción no es sinónimo de poder, es una enfermedad del poder, una forma de mal comprar. Un líder corrupto no demuestra el poder en sí, sino el abuso de éste. Al igual que los abolicionistas no se dejaron definir por la crueldad del sistema esclavista, nosotros no debemos permitir que el mal uso del poder eclipse su inherente potencial transformador. Y aquí viene la otra parte que creo clave. Perdón, de la fuerza política al poder consolidado, la alquimia ciudadana. Una distinción clave, vital para nuestra labor, es la diferencia entre fuerza política y poder. La fuerza política es la capacidad de una masa de gente, de manifestar su opinión, de hacerse oír. Es esa tremenda cuota de fuerza política que tienen millones de ciudadanos al expresar una idea como una manifestación masiva. Piensen, por ejemplo, en las más de 300,000 firmas que los abolicionistas reunieron sin tecnología digital. Esa era una fuerza política inmensa, pero la fuerza política por sí sola no es poder. El poder surge cuando esa fuerza política se convierte en la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Es cuando una determinada cuota de fuerza política se convierte en poder. Es la habilidad de tomar esa opinión masiva y transformarla en resoluciones gubernamentales o parlamentarias.
Los abolicionistas no solo recogieron firmas, utilizaron esas firmas. Los boicots al azúcar y las campañas visuales para presionar sistemáticamente a un parlamento dominado por intereses económicos, logrando finalmente la abolición del comercio de esclavos en 1807. Esa fue la transformación de la fuerza política en poder. El poder, pues, no se limita a un puesto de gobierno o a un puñado de élites. Al contrario, en las sociedades modernas, el poder está disperso por toda la comunidad. Es la sociedad civil organizada la que adquiere una tremenda importancia al hacer que sus voces y propuestas sean escuchadas y se traduzcan en acción. Es el poder ciudadano, el poder en acción, vinculando esto con nuestra metodología. Nuestra metodología de leer, discernir y actuar es en esencia un camino para comprender, moldear y ejercer este poder de manera ética y efectiva. Entonces, primero, leer la realidad con profundidad. Este primer paso es un ejercicio de diagnóstico del poder. No solo identificamos las injusticias y las voces ignoradas, sino que también analizamos quiénes tienen el poder y cómo se distribuye. Es crucial comprender qué nos impide realizar el cambio y dónde se ubican los nudos de poder que necesitan ser influenciados o transformados. Al reconocer nuestras heridas y fortalezas, estamos midiendo el pulso de la comunidad, identificando dónde reside el poder latente y dónde es necesario construirlo. Segundo, discernir colectivamente el sentido de nuestra acción. Aquí es donde el poder se imbuye de propósito y ética. No basta con tener la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Debemos preguntarnos qué tipo de relaciones queremos construir y qué principios queremos defender. Este discernimiento colectivo es el corazón ético de la participación, asegurando que el poder se utilice para el bien común, para la construcción de una sociedad más justa y más humana, y no para intereses mezquinos o destructivos. Es la elección consciente de usar el poder bien, actuar de forma corresponsable y sostenible. Este es el momento cumbre donde la fuerza política se cristaliza en poder verificable y transformador. Es el paso de la intención a la acción concreta, de la convicción a la materialización, hacer que se cumplan las cosas que uno plantea. Es el verdadero poder. Los abolicionistas del siglo XVIII no se rindieron, persistieron en el Parlamento durante más de 15 años. Su acción no fue impulsiva, sino el fruto de un camino de conciencia. Cuando nuestra comunidad establece acuerdos públicos y compromisos verificables, estamos ejerciendo activamente nuestro poder, haciendo que esa fuerza política se convierta en una realidad palpable. El legado del coraje, un llamado a la acción poderosa. Así como en el siglo XVIII, miles de personas sin derecho a voto ni acceso al poder formal lograron desmantelar un sistema opresor,
Hoy tenemos la oportunidad de activar procesos transformadores. El poder no es una prerrogativa de unos pocos, es una capacidad intrínseca de la ciudadanía organizada. No subestimemos nuestra capacidad. El poder no es sinónimo de fuerza política, pero la fuerza política es el origen del poder. Es nuestra tarea hacer que esa fuerza latente se manifieste. No se trata de esperar a que alguien venga con soluciones, sino de reconocernos mutuamente como dignos, capaces y necesarios. El cambio social no comienza con un plan prefabricado, sino en la conversación. Una conversación que enciende la chispa, que moviliza la fuerza política y que estratégicamente dirigida y éticamente cimentada se convierte en el pulso imparable del poder ciudadano. Con esta plática que tenemos el día de hoy, los quiero invitar a incorporarse a un proceso de liderazgo comunitario y de transformación profunda. Hemos diseñado un camino de liderazgo para que aquellos que estén convencidos de que no solo es posible el cambio, sino que es necesario, pero que tenemos que establecer procesos que nos lleven a transformar la realidad. Vamos a dar inicio a este proceso va a ser un proceso, un camino de liderazgo transformador. Iniciará el 20 de septiembre de 2025 con varias sesiones de Zoom y concluiremos con una sesión presencial en donde tendremos una convivencia para poner en común mucho de lo que allí hayamos aprendido. En el QR que les estoy mostrando, ustedes podrán registrarse para que aquellos que les interese podamos dar inicio a este proceso, podamos dar inicio a esta movilización ciudadana que hoy más que nunca es importante iniciar. Más allá de únicamente buenas intenciones, podamos tener herramientas de transformación eficaz. Esa es la invitación del día de hoy. Y para concluir, yo les invito a heredar el coraje, así como en el siglo XVIII miles de personas decidieron actuar sin tener derecho a votar, sin acceso al poder ni recursos económicos. Hoy también es posible construir comunidades transformadoras. Lo esencial no es la magnitud del poder, sino la profundidad del compromiso. Transformar una comunidad no comienza cuando alguien llega con soluciones, sino cuando sus integrantes se reconocen mutuamente como dignos, capaces y necesarios. Porque el cambio social no comienza con un plan, comienza en una conversación profunda. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafa. Muy interesante tu propuesta, tu planteamiento y además es una invitación a la acción, ¿no? A quedarnos quietos, ¿no? Nos vamos a seguir con la dinámica de cada sesión. Allá abajo en reacciones, levanten la manita el que quiera platicar, el que quiera preguntar y le damos la palabra. No quiero comenzar antes de señalarles que cada jueves, desde hace 5 años, desde la pandemia, tenemos estas pláticas a las 8 de la noche en este mismo, bueno, les hacemos llegar la invitación en Zoom y en nuestras redes sociales. Digo, llevamos ya 5 años constantemente trabajando en esto, ¿no? Pues para que las personas que nos ven la primera vez estén pendientes de las siguientes pláticas. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo aquí a Juan José Hernández. Mm, reactiva tu micrófono, por favor, pues. Sí, ¿se me escucha? Sí, habla más fuerte, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias, Rafa, por tu exposición. Me llamó mucho la atención que en
evento que describes al inicio de tu conferencia, la escucha. Creo que muchos de nuestros ciudadanos se quedan callados porque no saben ni la manera, ni el canal, la forma, ni por dónde llegar, este, con tantos problemas que tenemos, desde una coladera enfrente de nuestra casa hasta un problema legal, ¿no? Yo creo que la gente se paniquea y no sabe qué hacer y recurre lamentablemente a instancias que pues luego en vez de ayudarlas, pues, las vulneran y las lastiman y hasta les quitan dinero, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, se me ocurrió, a reserva del taller, creo que es como un taller, ¿no? El que plantea Rafa, un como taller de acción, ¿no? De participación, de hacer algo. Se me ocurre no sé, así se me ocurrió, ¿no? Mesa de escucha, poner una mesa de escucha y de escucha política pues puede desvirtuar, ¿no? Pero digamos una mesa de escucha en donde valga la redundancia, se escuchen las necesidades, los planteamientos cívicos que la ciudadanía pues quisiera expresar desde un problema, por ejemplo, a nivel habitacional, porque hay muchos problemas habitacionales, hasta un problema de la calle, ¿no? De transporte. Entonces yo creo que como en ese entonces se escuchó a la ciudadanía de sus problemas, en ese caso, poder hacer algo así. Pues muchas gracias por abrirnos el panorama, de abrirnos los ojos y pues buenas noches, gracias por escuchar mi comentario. Yo retomaría de lo que acabas de comentar algo muy importante, la escucha. Algo que he observado a lo largo de los años pues ya de experiencia en el trabajo comunitario y demás, es que a veces los líderes no escuchan a lo que sucede en su entorno y se actúa con buenas intenciones, hasta con buenas ideas y buenos programas, pero que están desencarnados de la realidad. Esto que tú comentas de escuchar lo que la gente dice, lo que le sucede a la gente a todos los niveles, en la comunidad, en la parroquia, en la universidad, en la escuela, en la política, es el punto fundamental en donde tenemos que iniciar el camino. Creo que la falta de escucha es uno de los problemas más complicados que tenemos hoy en día para lograr las metas que pues muchos nos hemos propuesto de cambiar la realidad y que esta pues a veces no parece responder a nuestras intenciones, ¿no? Entonces creo que este punto que señalas es crucial y es el punto de partida. Muchas gracias, José Juan. Muchas gracias, José Juan. Ahora, por favor, David Sánchez, eh, activa tu micrófono, por favor. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Este, Mi querido Rafa, pues como siempre es muy nutritivo escucharte. La verdad, siempre manifiestas con una claridad, excepcional las ideas y pues enhorabuena por esta excelente presentación. Hoy en día, pues, como sabemos, esta participación que tú haces alusión, hoy en día ya está institucionalizada. Ya hay leyes, y canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno que propician que este último tenga la obligación de escucharnos. Pero algo fundamental que considero y refrendo con lo que comentas es que debemos de ser una ciudadanía, en principio de cuentas, que sepa leer esa realidad con argumentos, con conocimiento, con
con una metodología que, como tú bien mencionas y aportas y propones, pues es la adecuada para saber pedir. Muchas veces tenemos el canal, pero no lo sabemos aprovechar o no tenemos conocimiento de estos canales de comunicación que hoy tenemos con el gobierno y estos canales de participación que hoy están institucionalizados, hoy están en las leyes y repito, pues es menester conocerlos y porque también las leyes nos otorgan poder. Entonces, en ese sentido, pues sí, sería pertinente que nosotros nos acercáramos a esas leyes y estimo en el programa que tú propones, habrá alguna situación al respecto, pero sí, sí importante es que nosotros, hoy, con el contexto ya de las redes sociales y ya en esta modernidad democrática que tenemos, pues ya lo que tú bien mencionas como antecedente en el siglo XVIII, pues hoy ya está institucionalizado, ¿no? Y al estar institucionalizado, repito, pues ya la autoridad tiene obligación de escucharnos y en ese sentido, pues hacer valer lo que nosotros pensamos, solicitamos y pedimos. Y bueno, encaminado en ese enfoque, mi querido Rafa, ¿cuál sería la estructura, a grandes rasgos del programa que propones? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué características tiene? ¿Dónde podemos inscribirnos y cuál sería el costo? Digo, son cuestiones a lo mejor administrativas o de estructura las que te estoy preguntando, pero sí creo que sería conveniente que supiéramos qué características tiene este programa, a grandes rasgos, dónde podríamos inscribirnos y cuál sería el costo, si es, cuántas sesiones, ya dijiste que serían por este medio virtual y también presencial, pero ¿cuáles serían esas tres características, su estructura, su costo y la inscripción? Gracias. Sí, primero sobre tu comentario que me parece muy atinado. Precisamente algo de lo que decíamos en la metodología es que hay que estar precisamente identificando todas las oportunidades que existen para, primero, generar fuerza política y luego tener el poder para modificar las cosas. Y un camino muy poderoso son esas instancias que ya existen y que pocas veces las explotamos. O sea, pocas veces andamos por esos caminos para lograr cambios y que el poder ciudadano se manifieste en procesos de cambio adecuados. Yo creo que es de suma importancia identificarlas, reconocerlas y aprovecharlas. Pero también implica muchas veces la creatividad para generar otras formas de participación, otras maneras de que las comunidades se puedan organizar y hagan sus procesos de participación. Eh, eh, o, como decíamos, aprovechar los que hay, ¿no? Yo creo que ambas cosas son muy importantes y será uno de los puntos precisamente que abordaremos en nuestro camino de liderazgo transformador de los liderazgos comunitarios. Y luego, ¿cuál es la estructura que vamos a tener? O sea, van a ser 4 sesiones aquí vía Zoom. ¿Por qué por esta vía? Pues porque estamos invitando a personas de todo el país para poder llevar esto adelante. Hemos recibido la solicitud de muchas personas que se están interesando en estos procesos. Entonces, pues esta es la vía de poder hacerlo a nivel nacional. Y cerraremos con una presencial, pues aquí con la gente de la zona metropolitana y conectados por vía remota a los que no puedan asistir, porque vamos a cerrar con unas exposiciones muy poderosas con gente de mucho nivel que nos vendrá a exponer pues para darle el cierre a este proceso de liderazgo. Y ahora, ¿cómo registrarse? Hace ratito les puse por ahí el código QR, pero si no lo pudieron tomar, pongan ahí en la web simetría.mx, luego diagonal liderazgo, y ahí pueden registrarse y los que se registren,
pues les enviaremos la información para que se puedan, la información y la documentación para que se puedan inscribir en el, en este proceso transformador. Y luego preguntaba si tiene costo. Pues miren, todas las cosas que hacemos tienen costo. Esto mismo que hacemos hoy, pues tiene un costo. Lo que pasa está en que esos costos, pues no se los trasladamos a quienes amablemente nos escuchan. Entonces, en este proceso que vamos a iniciar, pues sí tiene un costo, no se los vamos a trasladar, solamente les vamos a pedir que los que quieran y puedan, pues puedan hacer una contribución. Al final de la sesión, y eso digamos que será la única parte que tendrá una pequeña contribución, les vamos a dar un diploma que va a tener validez curricular. Se van a poderlo incorporar a su currículum de manera oficial. Y a ese le vamos a poner pues, un pequeño costo para poder recuperar algunas de las partes que se han estado invirtiendo en generar todos los materiales y, y las horas que se van a invertir, ¿no? Ese es el esquema. Entonces, no se preocupen. O sea, quien alguien que no tenga o no quiera poner el costo, no, adelante, lo toma. Insisto, todo tiene costo, lo que pasa está en que no se traslada a, a quienes participan, no se traslada a un precio. Sería el caso de lo que vamos a hacer. Entonces, simetría.mx, diagonal liderazgo. Y ahí está el formatito para registrarse. Muchas gracias. Empezamos en septiembre, Leonel, perdón, adelante. Leonel, activa tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Y gracias. Bueno, primero decir que este tema del liderazgo y transformación es muy importante y que vale la pena siempre escuchar lo que ha pasado en otros momentos y en otros lugares, no necesariamente solamente lo que pasa en México. Yo quiero ponerles en comunidad, pues a ustedes, decirles que me gustaría que le siguieran el paso a dos países en particular, uno que parece muy lejano y nadie ha visto lo que está pasando, que es Serbia. Les voy a poner ahí en el chat ahorita un link de un documento donde nos habla cómo a raíz de un accidente, no voy a platicar mucho, porque no me quiero extender, a raíz de un accidente que sucedió ahí, los estudiantes de Serbia han implementado un mecanismo que está poniendo a temblar al gobierno de este país por su habilidad política no tradicional, por hacer las cosas de otro modo diferente. Hablan de teatro, hablan de protesta, hablan de ir al parlamento, hablan de muchas cosas muy tradicionales unas, pero otras muy novedosas. Y eso está pasando hoy, en este 2025, en este 14 de agosto del 2025. Y otro caso que quiero platicarles, porque también hoy en México muchos creen que la solución para que México cambie tiene que venir de otro país. Y si no viene de otro país, no vamos a poder lograrlo porque estos nunca se van a ir de México. Y entonces hay quien incluso hace campañas para ir a Estados Unidos y pedirle que Donald Trump sea el que nos salve. Esos que antes pedían que Kamala Harris fuera la ganadora, hoy van y le piden a Trump que nos salve. Y no, yo quiero nada más pedirles que vean a Bolivia el próximo domingo. Bolivia el domingo tiene elecciones presidenciales. Primera vuelta, seguramente, y el partido MAS, que es el partido de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, está en la lona y todo indica que ni siquiera va a pasar a la segunda vuelta, y un partido, bueno, y un candidato de derecha y uno de centro derecha se estarán peleando el poder. Y no necesitaron que Estados Unidos les fuera a salvar, ¿no? Como no han necesitado en otros países que nadie los salve. Argentina con Milei no necesitó ni de Biden ni de Trump para que los salvaran. Y México, en muchos países, no han estado de otros para que los salven. Los que participamos del PAN en su momento, con el Movimiento Democrático en el 2000, no necesitamos, nunca necesitamos que vinieran de otro país a salvarnos. Pero quiero también decir que estos temas, en función de lo que decía Rafael en este planteamiento que estamos haciendo para un esquema de con el liderazgo aprender, hay ejemplos
de cómo el tiempo es importante para trabajar y hay que dialogar mucho. Yo se los he dicho en muchos lugares, todo aquel que quiere lograr un objetivo político no debe de creer que las cosas suceden en 2 minutos. Las cosas suceden en 2 décadas o en más tiempo, pero empieza uno platicando y dialogando. Y hay muchos que se desesperan y creen que las soluciones deben ser, llegan al minuto. Quiero platicarles de este libro, no por el libro mismo, sino porque es un poco que si lo pueden conseguir. Nava sí, Zapata no. Es sobre un tema de San Luis Potosí. Sin tener otro dato preciso, en los años 60, el doctor Salvador Nava compitió para presidente municipal en San Luis Potosí contra el cacicazgo del PRI de ese tiempo, bla, 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 y los derrotó y fue alcalde. Fue el primero, por lo menos de la parte independiente, dijéramos, que hacía transparencia gubernamental en las paredes de San Luis Potosí, ponía cada semana en qué se habían gastado los, digamos, 20,000 pesos, 30,000 pesos. Compramos 5 botes de pintura, le pagamos al policía tanto, y lo ponía ahí. Y fue un ejemplo de cómo gobernar con la gente y para la gente. La gente le acercó mucho. Y luego quiso competir para gobernador, evidentemente no lo dejaron, le hicieron fraude, hubo muertos, etcétera. Pero ya en los 80s, 90s, volvió a competir y volvió a ser alcalde. ¿Qué doy con este ejemplo? La lucha política es una lucha de largo aliento. Es una lucha que hay que trabajar poco a poco y no desesperarse, porque me hicieron un fraude electoral, a Nava le hicieron fraude electoral en los 60, y a muchos más hicieron fraude, nos hicieron fraude en muchos momentos, ¿no? El asunto es con pausa, con inteligencia, dialogando y hablando mucho, y no desesperando. Eso lo quiere decir, y ojalá que la gente que está aquí participando con nosotros, pues se anime a sumarse, y no creer que las cosas se resuelven en un día, sino que se resuelven con mucho talento, con mucha plática y con mucho amor a México. Les dejo ahí en el chat el link para lo de Serbia. Sí, Rafa Leonel. dices algo muy importante. Dos cosas rescataría. Una, no nos va a llegar de fuera la solución a nuestros problemas. Y dos, la solución no es del corto e inmediato plazo. Eso no quiere decir que no haya que empezar a trabajar. Para que en el largo plazo se alcancen las metas, hay que empezar hoy, pero hay que tener la vista puesta en el largo plazo. Hay que iniciar procesos. Si no iniciamos procesos, no vamos a conseguir objetivos. Gracias, Rafa. Ariadne, por favor, reactiva tu micrófono. Activa tu micrófono, por favor, Ariadne. Ya, Ya. ya. Buenas noches. Buenas noches. Mi querido Rafa, qué gusto y qué alegría me da haber tenido la oportunidad de escucharte. Muchas Después gracias. de que caminamos 3 años juntos. Así es. Quiero compartir que vengo de la ciudad de Orizaba, de pasar este fin de semana allá, y vengo impactada. Es una ciudad en donde no hay un solo bache, no hay un solo hoyo, no hay un solo socavón. Las banquetas están perfectas, no hay una sola luminaria apagada, no hay una sola basura en la calle. La recolección de basura se hace en la madrugada, así que nunca ves los camiones de basura. El barrido de las calles se hace en la madrugada, así que tampoco ves a la gente barriendo. Pero los ciudadanos respetan que su ciudad esté limpia, respetan las vueltas, los cruces. Es impresionante y la gente la ves feliz, la ves contenta en esa ciudad. Tienen lugares para correr, nadar o caminar gratuitos, hermosísimos. Y yo lo único que concluyo es que sí se puede, que aquí se unieron empresarios, los ciudadanos y el gobierno. Y los tres trabajan a favor de la comunidad. Están blindados hasta en la parte de la seguridad. Pudimos caminar a las 8:30 de la noche en el centro, que toda la gente estaba afuera caminando y te sentías seguro y te sentías tranquilo en uno de los estados que en este momento son más peligrosos en el país. Entonces estoy convencida de que sí se puede, de que hay manera de que podamos sacar adelante al país si realmente estamos convencidos y unidos y sobre todo con la parte de los liderazgos. Te felicito, mi querido Rafael, y te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Y bueno,
yo quiero decirles que un buen ejemplo de un liderazgo que con mucho tiempo y no con inmediatez ha logrado grandes cosas para su comunidad es el caso de Erasmo. Ya, igual y en el curso, ahora sí que me vino la idea, vamos a invitarla a que nos exponga su experiencia. Gracias. Adelante, Felipe, por favor. ¿Ya, ya me escuchan? Ya. Perfectamente. Gracias, Rafa. Yo nada más sé que son procesos, pero 40 millones de personas se abstuvieron en la elección constitucional para presidente de la República, aunque ahora andan activos diciendo que son un poder quienes se abstuvieron. Pero también hay otra gran cantidad, millones de personas que escuchan lo que ellos quieren escuchar y escuchan las mañaneras, que más de la mitad de lo que dicen son mentiras. ¿Cómo sería este proceso para hacer que dejen de escuchar mentiras? Sé que tienen que leer, pero que lean la verdad. Sé que tenemos que actuar como ya lo hace mucha gente, mostrando los elefantes blancos que no funcionan, como el Tren Maya, etcétera. Pero, ¿cómo sería este proceso para hacer que dejen de escuchar mentiras? No sé, me imagino por lo menos 10 millones de mexicanos que escuchan lo que ellos quieren escuchar, las mentiras del gobierno, y siguen en su ego, en esa nube que, bueno, entiendo que son procesos y que no, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, sino con el tiempo y con nuestra actuación. Esa es mi pregunta y felicidades. Gracias. Pues mira, haces un planteamiento de fondo, yo creo que muy importante. Y parte de la solución está en lo que decía yo de la metodología. O sea, hay que leer lo que sucede. Y ciertamente, o sea, hubo siempre en México, no es un problema de esta elección, hay un porcentaje muy elevado de personas que no salen a votar. Pero desafortunadamente, en esta elección pasada ha sido la elección con mayor participación ciudadana de la historia. Entonces, o sea, hay que leer por qué. O sea, algo está sucediendo que no nos escuchan, no escuchan más que lo que ellos quieren decir. Tenemos que leer esa realidad para poder tener una alternativa viable, una alternativa sólida, algo que realmente le llame no a esos que no votaron, no, a todos, y que pueda generar los cambios necesarios y que podamos tener un equilibrio de poder más claro. Porque lo que sucedió es que estos últimos ya 7 años casi, pues ha habido un desequilibrio terrible por muchas circunstancias políticas que no vamos a entrar ahorita al detalle. Se agandallaron la Cámara con una mayoría creada, etcétera. Pero bueno, ese es un tema que no está aquí. Sin embargo, sí tenemos que leer y darnos cuenta que desafortunadamente esa enorme participación les generó a ellos una enorme, fíjense, una enorme fuerza política que la han convertido hoy en un poder absoluto. Y lo que necesitamos es tener la fuerza política suficiente para poder modificar la realidad. El punto está en que no hemos sido capaces de generar esa fuerza política. No la hemos podido hacer. Entonces, yo creo que ese es un reto enorme, enorme, pero que tenemos que ser mucho más sinceros con nosotros mismos para poder estructurar verdaderamente una opción viable, porque yo creo que no existe hoy por hoy. Ok. Digo, lo que dices es bien claro, es duro. La cuestión de que no ves una opción viable, pero creo que así es, ¿no? Hay que ponernos a trabajar en lo que realmente pueda dar algún fruto, ¿no? Eh, ¿Alguien más?
¿Quiere levantar la mano? No sé si en el Facebook hay algún comentario, no sé. No, no hay. Ok. Entonces, bueno, ahí está Juan José otra vez. Activa tu micrófono, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Quisiera decir algo, a ver si no me linchan aquí. No se puede, Pero estamos lejos. creo que un ejemplo muy claro de cómo actuar, ahí en lo que voy a decir es, es la intención. Independientemente de la intención, López Obrador supo hacerlo. Su intención es otra, pero realmente lo supo hacer. Por eso hoy los tiene en la mano, los tiene en la mano, los tiene así. Entonces, pues yo creo que hay que estudiar y ver cómo le hizo, independientemente de la intención, porque la intención es otra. Obviamente sabemos que su intención fue completamente distinta, ¿no? A lo que nosotros buscamos. Su intención de él fue otra. Fue fue un falso héroe, ¿no? Un falso héroe. No quiere decir que nosotros seamos los Supermanes, ¿no? Pero yo creo que la forma en que lo hizo, yo creo que hay que ver la forma en que lo hizo, pues ahí estuvo. ¿Cuántos años estuvo ahí? ¿Cuántos sexenios estuvo intentando y hasta que lo logró? Entonces, bueno, pues yo creo que es un ejemplo y bueno, eso quería hacer el comentario. Es un caso, voy a decirlo así, es un caso digno de estudio. Sí. Es un caso digno de estudio en donde, como decíamos en la exposición, tú el poder lo puedes utilizar para el bien o para el mal. Ujú, Él construyó una fuerza política que él alcanzó un poder que hoy se está volviendo un poder autoritario. ujú, Pero, ojo, no lo logró en el un día antes de la elección del 18. Le llevó 20 años estar haciendo. exacto. Entonces, por eso hay que insistir, lo que decía Leonel, lo que dije yo. Esto no es un asunto de inmediatez. Esto es un asunto de largo plazo. Si no lo vemos así, nos vamos a Ujú, frustrar. ujú, Nos vamos a frustrar verdaderamente. Como ya veo que muchos empiezan a ser demasiado pesimistas y ujú, empiezan a creer que la solución va a venir porque Trump va a regañar a Sheinbaum, ¿no? Y no, la solución la tenemos que poner nosotros y la tenemos nosotros. Y no es un asunto de ujú. inmediatez, pero que se construye desde mañana. Exacto. Ese es el Así punto. es, Se sí. construye desde mañana. Arturo Costa levantó, Coste, Gracias, levantó. gracias, Rafa. Gracias a ti. Buenas noches a todos. Gracias, Rafa, por tu exposición y tu plática. Creo que has comentado lo que muchos de los que estamos aquí presentes conocemos y que el problema más importante que hasta el día de hoy hemos encontrado es el protagonismo, que la gran mayoría de los líderes y de aquellas personas que han tratado de y tratan todavía de cambiar, lo supera el protagonismo. Aquí no puede existir el protagonismo. El único objeto que puede existir es México. Recuperar México, la democracia, el Estado de Derecho, etcétera. Bien dices que esto no tiene solución a corto plazo, por supuesto, hay que ser realista, pero tenemos que comenzar creando la masa ciudadana, que es lo que tú estás hablando. Esto lo podemos lograr y más ahora que Morena muestra signos de que se está viniendo abajo por la corrupción terrible que ha demostrado,
por la falta de honestidad, por los resultados de la delincuencia que está desatada. Es un excelente momento, Rafa, de que todas las diferentes organizaciones, porque aquí ya vemos gente de diferentes asociaciones civiles legalmente establecidas y grupos que no por eso son menos, sino que son igual de importantes. Lo que tenemos que hacer es lo que estás proponiendo, nada más. Y me imagino que en esas próximas pláticas que nos vas a dar por Zoom, y ojalá nos puedas decir para cuándo tienes contemplada la plática presencial, porque desgraciadamente yo vivo fuera de México. Ahorita estoy aquí por cuestiones personales. Creo que juntos podemos hacer mucho y lograr lo que tanto ansiamos. Lo más importante es unirnos con verdadero y profundo amor a México, sin dejar que el protagonismo o aquellos que son protagonistas traten de meter esa, ese punto negativo. Si lo logramos, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Fíjate que haces pues, ahora sí que es un cierre muy bueno porque haces una muy buena síntesis de lo que quise transmitir. Fíjate que el ejemplo que les puse de la abolición de la esclavitud, de la trata de esclavos en Gran Bretaña, en buena medida se logró porque los que se comprometieron no querían protagonismo. O sea, no era eran gente que por supuesto convocaban, pero no quería uno ser el primero y luego el otro. No, simplemente tenían una visión conjunta y vamos, hay que encontrar la forma. Bien lo dices tú, a veces los protagonismos son enemigos de este trabajo así, ¿no? Y bueno, Así empezamos es. el 20 de septiembre y yo espero que hacia el 18 de octubre la podamos hacer. No quiero decir cuál día porque depende un poco de los expositores que voy a invitar, que los pueda yo reunir ese o el siguiente fin de semana de octubre, pero eso ya cuando empecemos las sesiones con toda seguridad lo vamos a tener definido. Y muchas gracias, Arturo. Gracias a ti, Rafa. Gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiere decir algo, Rafa? No, pues únicamente darles las gracias a quienes nos acompañaron en el día de hoy, que se tomaron la molestia de acompañarnos la misión de hoy de Diálogos que Transforman. La tenemos cada 8 días, con muchos temas muy diversos, pero el día de hoy pues abordamos esto que me parece un tema muy importante y estamos a sus órdenes y ojalá nos sigan acompañando por aquí y luego en este proceso que vamos a seguir de formación de líderes transformadores. Que nada más comentar, digo, ya les había comentado yo que ya lo dijo Rafa ahorita, que tenemos emisiones semanales. También en ellas hemos estado insistiendo invitamos a la gente a inscribirse a la maestría en Doctrina Social Cristiana, de la que egresó Rafa. Estos tipos de trabajos, por ejemplo, son los que se plantean, aunque usted no lo crea, dicen, se plantean en la maestría, o sea, transformar nuestra realidad por medio de la participación y utilizando la ética, ¿no? Ser éticos en nuestras acciones, eso es parte de la que te deja la maestría como formación. Entonces, se da en la opción virtual, la oferta educativa virtual en la Universidad Vasco de Quiroga. Si que alguien quiere meterse a la página de internet, ahí lo va a encontrar en la sección de educación virtual. Y comentarles que, bueno, si quieren animarse, métanse ahí y Rafa es docente. También ahí se lo van a encontrar. Ahora que le tiraron tantas flores, ¿no? Y que muy claro y que siempre se hace, pues así Rafa, así da clases. Y pues sí, comentar que es una persona que tiene las ideas muy claras y las transmite, pues aprovechenlo ahí como docente, ¿no? Y Leonel levantó la mano, vamos a
a darle la palabra, por favor. Activa tu micrófono. Adelante, Ana. No, dos cosas. Una, porque vi que la señorita Diana Arnaiz levantó la mano, pero decirles que les mandé en el chat a ti y Rafael, a los dos Rafael Jorge y Rafa, el chat del tema de Serbia. Uno lo puse en inglés y otro lo puse en español. Ahí ahora sí que para que escojan la gente cualquier idea, ¿no? Pero ahí está en el. Ok, pues es todo. Ibai, si quieren ver a Rafa que le dé clase un semestre, pues ahí inscríbanse en la maestría en doctrina social y van a aprender mucho. Estamos a punto de iniciar clases. Ya se comienza la semana que entra, todavía se pueden inscribir. Son módicos pagos, la verdad es que es para la calidad de alumnos y para el programa que se tiene. Yo los invito a escribir. Y ustedes que son personas que tienen inquietudes de transformar precisamente la sociedad, la realidad, le va a dar herramientas que no se imagina, ¿no? Entonces eso sería todo. Buenas noches y nos vemos, Dios mediante, la semana que entra. Buenas noches y muchas gracias a todos.